Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y el día de hoy vamos a conocer esta casota de 390 metros cuadrados de construcción, la cual se distingue principalmente por tener muy buenos espacios, muy buena iluminación y muy buena ventilación. Podemos tener hasta 4 recámaras, ahorita lo vamos a conocer, y estamos en la zona de Sitiá, una zona que no tiene régimen de condominio, al menos con estas casas, pero, y aquí sí quiero hacer una pausa, y tener la información muy precisa para ustedes, porque también vamos a tener estas mismas casas, pero en Temozón Norte, en una privada con amenidades, así que si prefieres estar de ese lado de la carretera, pues sin problema te la podemos vender. Comencemos por el principio. Vamos a estar en un terreno de 11 metros de frente por 40 de fondo, dándonos un total, un poquito extraña la matemática, pero tenemos 438 metros cuadrados de terreno. Y vamos a comenzar con la construcción de esta casa con esta cochera techada que es para 3 vehículos. Recordemos que estamos en Sitiá, por lo tanto, bueno, no está de más decirles que Sitiá no se caracteriza por tener privadas, residenciales o cotos o fraccionamientos cerrados, por lo cual aquí en esta sí podemos cerrar para quienes les gustan los espacios o más privacidad. Y pues sin problema podemos poner acá fachadas en las casas. No tenemos un régimen de condominio y de hecho pues aquí en la cochera ya vamos a ver que tenemos la preparación para poner tu reja eléctrica y no sea un problema el estar entrando y bajándote para meter los autos. Vamos a tener espacio para 2 vehículos grandes y para un vehículo sedán, se podría decir mediano. Y ahora sí, bienvenido, que aquí están las llaves de tu próximo hogar. Nos recibe detrás de esta puerta, que es una puerta de parota sólida, de nuevo la piedra que vimos en la fachada, una fachada que aquí en el recibidor, pues repito, nos da una sensación de calidez en la casa, muy hogareña, y además que aquí comenzamos a ver todo lo que son los recubrimientos, el piso, casi toda la casa tiene pisos de mármol. Ahorita vamos a ver la única parte que no cuenta con ello, y pues de esta entrada ya se abre pues prácticamente a esta vista increíble y un espacio muy bueno de sala y comedor. Cosas que me gustan mucho de esta casa son los elementos, por ejemplo, lo que es la iluminación natural. Aquí vamos a ver que a la entrada vamos a tener un jardín interior que es un cubo de luz y además nos permite la ventilación cruzada y que pues la casa siempre se mantenga fresca. Y hablando de la sala y comedor, que ahora sí que comienza en esta parte, vamos a encontrarnos con una medida muy buena de 10 metros de largo por 4.2 de ancho. La verdad son pocas las casas que ya tienen este tipo de medidas, pero aquí sí. Tú sin problema puedes traer los muebles del tamaño que quieras y créeme que se van a sentir siempre cómodos. Y antes de pasar a la cocina, quería mencionarles que, por ejemplo, aquí en esta zona de la sala y comedor ya tenemos un aire instalado inverter, así que una cosa menos por la cual preocuparte, porque esta parte, cuando empiece la temporada de un poquito más de calor, pues ya tienes muy fresca esta zona. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que es la cocina, una cocina que para mí es como que la combinación perfecta con toda la arquitectura de la casa, porque si bien estamos en una cocina abierta, de alguna manera pues también estamos de manera privada a la zona de sala y comedor. ¿Con qué vamos a contar aquí en esta cocina? Es un espacio también bastante grande, como pueden observar, y tenemos esta isla central, una isla central en la cual pueden trabajar sin problema hasta 4 personas o también desayunar. Ya tenemos todo lo que es la gavetería inferior en toda la cocina y también esta superior. Algunas mejoras que se hicieron en esta casa, porque no es la primera vez que se hace esta casa, sino que ya la hemos vendido en unas 10 ocasiones y la verdad es un modelo que ha gustado muchísimo. En esta ocasión, pues ya también tenemos lo que es parrilla y tenemos la campana. Y si quieren observar por acá, vamos a ver. Vamos a encontrarnos un montón de elementos que no son de la casa ahorita acá, porque pues es lo que utilizan para la limpieza, pero les va a dar una muy buena idea del tamaño de la alacena que tenemos aquí. Les decía que esta casa por espacios no para, son 390 metros cuadrados de construcción y aquí vemos que también tenemos un muy buen tamaño.
Y para finalizar los espacios de la cocina, aquí tenemos el espacio para refri, en el cual sin problema te da un refri de estos tipo duplex, y también la tarja, que vamos a tener una tarja doble con su buen monomando. Y aquí, justamente después de la cocina, nos vamos a encontrar con el área de lavado, que de alguna manera también se podría decir que está integrada porque no se pierde en ningún momento el techado. En esta área exclusivamente de lavado, pues como siempre, ¿no? Tenemos las preparaciones para la lavadora, secadora, tenemos aquí el área de la cisterna y también el calentador y el presurizador para toda la casa. Y aquí en el exterior vamos a encontrarnos también con una zona muy importante de la casa, que es lo que les decía, la única que no tiene los pisos de mármol es esta zona, que es en sí o está destinado para ser un cuarto de servicio, aunque la verdad que muchos de los clientes que nos han comprado esta casa la han terminado utilizando como una oficina privada totalmente ajena, se podría decir, a la casa, de muy buen tamaño, y también tenemos un baño completo. Aquí también vamos a encontrarnos pues varios de los acabados o elementos dentro de la casa, como son las puertas de piso a techo, y también tenemos una iluminación y ventilación natural. Aquí, que en lo que sería como que el pasillo que nos lleva hacia la primera de las recámaras, que ahorita explicamos eso, vamos a encontrarnos este espacio que la verdad todos mis clientes que han comprado esta casa lo han terminado cerrando con madera o con MDF a modo de closet, y es otro espacio adicional de la alacena. Así que seguimos con el tema de esta casa, que por espacios no paramos. De este lado ya nos encontraríamos con lo que es el baño de visitas, solamente que este es un baño completo de visitas. Vemos que ya vamos a contar con los espejos, una muy buena iluminación artificial, los fijos de cristal templado ya están incluidos, el área pues ahora sí que el área húmeda también es de muy buen tamaño, y tenemos esta puerta que es la que nos va a ayudar a tener un acceso desde la alberca, que en un momentito vamos a conocer. Este estudio o cuarta recámara tiene un espacio de 4.2 por 4.2 y ya se podría considerar como una de las secundarias. Bondades o cosas que me gustan de este espacio es otra vez la buena iluminación que tenemos. No saben lo rico que está entrando el aire fresco desde acá. Y además que tenemos esta que es la salida hacia la terraza, otro de mis espacios favoritos de esta casa porque es una terraza bastante grande. Prácticamente las mismas medidas que esa recámara, así que tenemos un 4.2 por un poquito más ancho. Así que tardes, noches, mañanas, lo que quieras lo puedes estar disfrutando aquí en tu próxima terraza. Y para refrescarte todos los días, tienes que conocer esta que sería la próxima alberca de tu próximo hogar. Una alberca de 6 por 3 metros aproximadamente, que la verdad es un muy buen espacio, que se combina con estos más de 100 metros cuadrados de jardín, que como puedes ver, pues la ven, tenemos un muy buen espacio. Aquí en todo este espacio, pues ahora sí que puedes sembrar todos los árboles que quieras. Aquí ya te adelantamos con 4 chacás, que es como el que teníamos en el jardín interior de ahí de la casa. Tenemos uno para este lado y 3 más que pedimos que se siembren para que se pueda tener un poco más de privacidad respecto al vecino de al lado. Que por cierto, el terreno de atrás, por si te interesa, también lo tendríamos disponible. Así que si quieres comprar esta casa y además un terreno que sea como perpendicular, también lo puedes hacer. Y recordemos, aquí no estamos en un régimen de condominio, así que si quieres de alguna manera aquí atrás construirte un barecito, una recámara extra, una terraza, un gimnasio, puedes hacer absolutamente lo que tú quieras, porque recuerda que tenemos 438 metros cuadrados de terreno. Y para que termines de enamorarte de esta chulada de casa, te dejamos unas tomas justo en el atardecer.
vámonos hacia arriba al área más privada de esta casa, y también quería mencionarte antes de que, como puedes ver, tenemos una muy buena iluminación natural, pero vamos para arriba. Y ahora vamos a conocer la que es la primera de las recámaras, no sin antes mencionar que aquí ya tenemos en este, que es el pasillo, un barandal muy seguro de vidrio templado. Y ahora sí, vamos a conocer la primera de las recámaras, en planta alta. Esta es la más pequeña de toda la casa realmente, pero tenemos un muy buen tamaño también. 3.88 por 4.2 metros, casi un 3.9 por un 4.2, ¿no? En el que sin problema puedes meter la cama que tú quieras, si quieres meter una queen, una king, y todavía vas a tener espacio disponible. Aquí, ¿qué vamos a estar encontrando en todas las recámaras? De nuevo, nos vamos hacia lo que es la ventilación cruzada y también una muy buena iluminación natural. Por eso es que me ven todo el video con lentes. Un tema ahí de sensibilidad en los ojos, pero bueno, aquí lo que vamos a conocer también, o lo que vamos a tener de diferente, es que las tres recámaras en planta alta las tenemos con un espacio para vestidor, y este espacio para vestidor también está muy bien hecho, porque también tenemos un tragaluz y además lo que es el baño en sí. Ya vamos a encontrar el espejo y el área húmeda de muy buen tamaño, así como lo vimos en el baño completo de planta baja. Y antes de pasar a la segunda de las recámaras aquí en planta alta, quiero mencionar que todas las puertas que hemos estado viendo, excepto la del cuarto de servicio, las vamos a tener de piso a techo. La verdad, se lucen muy bien, están muy bien, tienen muy buen acabado las puertas también. Y ahora sí estamos en la recámara secundaria número 2. Esta es una medida ya estándar, 4.2 por 4.2. La verdad, para recámara secundaria es muy buen tamaño, porque generalmente ya esta es el tamaño de alguna máster o alguna recámara principal. Mismos aspectos que en las otras, vamos a estar encontrando ventilación cruzada, el espacio para vestidor con el baño completo, pero además esta tiene un plus que hace que se conecte con el balcón que compartimos con la recámara principal, pero eso te la muestro en la siguiente toma. Y ahora sí pasa que quiero enseñarte esta recamarota principal. Una recámara en la cual vamos a tener una medida de 6.2 por 4.2, y espérate a conocer la mejor parte de esta recámara. Aquí, por cierto, que sabía que se me iba a olvidar mencionarlo antes, tenemos ya fibra óptica en la casa. Entonces esa cuestión que muchas veces a muchos clientes pues sí les afecta, porque pues trabajan muchas veces a distancia, que las tareas de los niños y todo. Aquí no vas a tener ningún problema de estar contratando antenitas y todo eso, porque ya tenemos una fibra óptica, así que es otro punto para esta casa. Y aquí en esta recámara principal también ya vamos a tener lo que es aire acondicionado. Así que ya tenemos dos aires acondicionados en la casa, pero vamos a entrar a la joyita de la recámara principal, que es este súper espacio para vestidor. Es de los vestidores más grandes que hemos encontrado aquí en las casas que hemos estado anunciando. 4.2 por 4.2, o sea, es el tamaño de una de las recámaras secundarias de aquí. Así que ya, ahora sí que tú imagínate todo lo que puedes hacer. Si quieres estar aquí, como dice Yaris, correteando a tu pareja, también lo puedes hacer. Y además también en el baño completo. Y este es el baño completo. La verdad que yo siempre aprecio cuando un baño tiene esta clase de ventanales que no comprometen para nada tu privacidad, y sí te dan una muy buena ventilación cuando quieres que esté abierto. Aquí en este baño vamos a encontrar que ya tenemos el doble lavabo, un espacio suficientemente grande para tu mueble de abajo, y el área húmeda, que de por sí el baño es tiene muy buenos espacios. El área húmeda sin problema tiene sus 2 metros. Aquí te puedes bañar con 2, 3, 4 personas, las que tú quieras, y vámonos al final.
Y finalmente terminamos los espacios de esta recámara principal con este que es el balcón que te decía, que se comunica con la recámara secundaria. Aquí podrás ver absolutamente todo lo que pasa en tu jardín, en tu alberca, lo que pase en el asador que en un futuro le vas a poner aquí. Así que la verdad, bueno, y también si quieres puedes dejar en épocas de, ahorita por ejemplo que hay frentes fríos, de verdad que se sentiría riquísimo el hecho de tener todos los ventanales abiertos y tener el aire natural circulando por toda tu recámara. Y ahora sí, con esta hermosa fachada trasera, finalizamos el video recorrido del día de hoy. Te agradezco mucho el haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Y ahora sí te digo el precio de esta casa. 6.800.000 pesos mexicanos y puede ser tuya y estrenarla antes de Navidad porque todavía estamos perfectamente a tiempo para hacer todo el papeleo. Te recuerdo también que vamos a tener esta misma casa, pero ahora en una privada en Temozo Norte. Así que si por ejemplo te gusta más la otra ubicación y prefieres estar en un condominio con amenidades, también puede ser posible. Si quieres conocer esta o las de Temozón, mándame un mensaje por WhatsApp o llámame a este teléfono que va a estar apareciendo por acá. Te recuerdo mi nombre, soy Jorge Flores. Me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como George el de las Casas. Y ahora sí te digo que si te gustó el video, nos regales un me gusta, suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros estrenos. Y ahora sí que feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!